Bueno, ya sabemos que una coenzima va a transportar, ¿sí? Va a transportar ya sea un elemento inorgánico, que puede ser de los elementos que ya mencionamos, o también puede ser una estructura orgánica que necesita alguna reacción o alguna vitamina. Ahora, una cosa que tiene, una característica bien importante que tienen las coenzimas, las aloenzimas, las enzimas, es que no interfieren con el producto que se está formando. Simplemente lo que hacen es acelerar la reacción, o en el caso de la aloenzima por parte de la coenzima, pues proporcionar el elemento inorgánico o alguna estructura química que necesite alguna reacción. Luego dice que no están presentes en la cadena polipeptídica de la enzima. Recuerden que la enzima tiene un conjunto de proteínas, y esas proteínas tienen aminoácidos. Entonces, cuando se refiere a una cadena polipeptídica, se refiere al conjunto de aminoácidos que conforman, en este caso aquí, a las proteínas de la enzima. Son de pequeño tamaño, se les denomina grupo prostético cuando están fuertemente unidas a la enzima, ¿sí? Aquí a la coenzima. La única función de las vitaminas hidrosolubles del complejo B es ser integrantes de las coenzimas. Por ahí creo que ya vimos que hay algunas enzimas, bueno, algunas coenzimas que van a llevar vitaminas para que se puedan formar ciertas sustancias químicas, como los transportadores de electrones, el NAD y el FAD. Las coenzimas básicamente van a estar presentes en organismos aerobios, que corresponde al reino animalia. Y además el oxígeno es un sector final de electrones en el metabolismo. La oxidación de los alimentos no se efectúa por reacción directa con oxígeno, sino tiene que estar dentro de una estructura química, ¿sí? Pero con ayuda ¿de quién? De las coenzimas. Ahora, existen los transportadores de electrones. Esos transportadores de electrones se parecen a lo siguiente. Nosotros, ¿por qué usamos les voy a dar un ejemplo no biológico? Un transporte público. Primero, por la distancia. Está muy lejos al lugar donde vamos. Otra puede ser para no gastar energía. Bueno, pues los transportadores de electrones, eso es lo que hacen. Van, en este caso, un ejemplo, a que los ATPs no gasten su energía, que la utilicen exactamente en la reacción que se requiere. No gastar energía cuando no se requiere del ATP. Entonces, para eso están precisamente los transportadores de electrones, que se asemejan, la analogía que estoy haciendo, al transporte público que nosotros utilizamos. ¿Para qué? Pues por la distancia, como les dije, y para evitar un gasto de energía, que tal vez esa energía nosotros mismos la podemos invertir en otro momento, en otra actividad, etcétera, ¿sí? Bueno, entonces, eso es lo que hacen los transportadores de electrones. Aquí tenemos uno que, por cierto, les dejé buscar qué significaba y su función. Entonces, aquí está el NAD. Pero aquí tenemos otro NAD que está acompañado de fósforo. Aquí tenemos el FAD, que lleva en su estructura química hidrógenos, dos en este caso. Ahora, aquí, por ejemplo, el NAD y el FAD se forman a partir de la vitamina B3, y el FAD a partir de la vitamina B2. Entonces, por eso es importante dentro de nuestra dieta tomar vegetales, porque los vegetales son los principales que nos van a aportar las diferentes, en este caso, vitaminas, que como ya vimos aquí, intervienen con los transportadores de electrones, y claro, con ayuda de las coenzimas. Entonces, se dan cuenta, esto es como una fábrica, ¿sí? En una fábrica intervienen varias personas para tener, por ejemplo, el producto de una tela. Entonces tenemos personas que fabrican el hilo a partir de, puede ser de una fibra orgánica o inorgánica o derivados del petróleo. Entonces de esos hilos la prenda de la tela, después la tela, la prenda de vestir. Entonces
es como una fábrica, igual aquí intervienen muchas moléculas orgánicas para llegar a un producto determinado. Bueno, esto es eso no es. Creo que esto tampoco, no, ya terminamos. Esos son algunos ejemplos que les di para poder entender algunas cosas que quedaran un poco más claras de de estas diapositivas. Ahorita se las paso rápidamente para que ustedes recuerden qué es lo que se vio en estas diapositivas. Bioenergética, luego vimos que hay dos etapas donde hay integración y desintegración de los alimentos, por ejemplo. La estructura química del ATP, luego las etapas principales con las cuales se forma el ATP, que son la ruta anaeróbica y aeróbica. Bueno, esta la vamos a eliminar, que es donde les estaba explicando lo de la beta oxidación. Aquí está la beta oxidación. Luego aquí se dio una pequeña explicación y aquí mencionamos en este ejemplo que por cada 2 carbonos se produce, en este caso, acetilcoenzima. Tiene 7 carbonos el ácido graso, por lo tanto vamos a tener 7 unidades del acetilcoenzima. Reacciones de etiólisis. Aquí se mencionó algo que en física también se vio igual. Aquí los sistemas enzimáticos. Lo que es un sustrato y un producto, que esta es la base para que pueda actuar una enzima. Lo que es una aloenzima, una proenzima, que quedamos en el caso de las proenzimas, que a veces participan en la formación de estructuras químicas para que se puedan desechar las sustancias que ya no sirven al organismo, ¿sí? Pero también mencionamos que también participa, por ejemplo, en este caso, el pixinógeno nos da la pexina, el pixinógeno queda incompleto y los 44 aminoácidos que se extraen es precisamente para la estructura química de la pexina. El pixinógeno, en este caso el pH, los activadores modulares, así como las enzimas van a regular la velocidad de reacción, pues también participan activadores modulares en las enzimas. Aquí dice que modifican la velocidad de la reacción. ¿En quién? En las enzimas. También existen sistemas inhibidores para las enzimas. O sea, van a dejar de actuar, no van a seguir trabajando en un momento determinado. Algunas características en relación a los antibióticos que nos van a permitir que aquel microorganismo que nos está cambiando las funciones normales, pues con el antibiótico y claro, con enzimas, con el ATP, pues se va a tratar de destruir a ese microorganismo. Luego los cofactores, que básicamente son 2, las coenzimas y el grupo prostético. Los tipos de cofactores inorgánicos y orgánicos. El grupo hemo, que es una estructura prostética que nos origina precisamente a la hemoglobina. Coenzima, en este caso, pues lo que mencionamos de las de coenzima y grupo prostético, esta es una estructura no orgánica, más bien es una estructura orgánica no proteica, y esta es una estructura que también está formada por carbonos e hidrógenos, y que las dos participan en las diferentes reacciones. Y también vemos que no solamente tenemos coenzimas y grupos prostéticos, entonces aquí también van a participar las vitaminas, como la B5 y la B3, que la vimos que están asociadas con los transportadores de electrones. Las características de las coenzimas, los transportadores de electrones, ¿no? A mi maestra, a mí me llamó mucho la atención y se me hizo muy importante los activadores y moduladores, así como los inhibidores de los sistemas, bueno, que son parte del sistema enzimático, porque siento que es importante que nuestro cuerpo pueda regular de la mejor manera esa energía que tenemos para el buen funcionamiento del mismo. Gracias, Saraí. Pues es cierto todo lo que dice su compañera. ¿Y cómo nosotros podemos hacer que nuestro cuerpo funcione a la perfección? Los nutrientes, los alimentos que nosotros seleccionamos. No significa que de vez en cuando, en cuanto a los alimentos, nos portemos mal. ¿Sí? A lo mejor es un ejemplo que voy a dar. A lo mejor a alguien le gustan mucho los embutidos. Bueno, de vez en cuando, pues hay que portarse mal. ¿Sí?
A lo mejor en otro momento, a lo mejor le gusta gran cantidad de carbohidratos, los pasteles también, pero pues lo que no se ha seguido, también hay que acordarnos lo que les acabo de decir, porque a veces como que se nos olvida la ensalada, lechuga, jitomate, espinacas y otras cosas más. ¿Por qué? Porque les acabo de decir que las vitaminas, la mayor parte que recibimos, son básicamente ¿de quién? De los vegetales. A veces recibimos las vitaminas, pero en forma indirecta. ¿Cómo? Cuando nosotros nos comemos, por ejemplo, un trozo de pescado, carne de res, etcétera. ¿Por qué digo en forma indirecta? Porque recuerden que estos animales, sobre todo la res, se alimenta de vegetales, de plantas, de pastos. Entonces ellos ahí están comiendo las vitaminas, minerales, etcétera, que a nosotros nos pueden pasar, pero ya en forma indirecta, y es mejor en forma directa. Entonces hay que cuidar nuestro cuerpo, sobre todo en la nutrición, porque eso nos va a permitir que cuando tengan una cierta edad, 40, 50 más años, como les he dicho, puedan llegar, pero no utilizando un bastón o muletas o la silla de ruedas. Eso también depende de lo que haces ahorita en este momento, ahorita que todavía están pequeños, que tienen entre 16, 17 o cerca de 18 años. Entonces, biológicamente, el organismo se puede decir que está ya bien, bien hasta los 21 años. Así como decimos mayoría de edad a los 18, pues podemos decir la mayoría de edad en procesos biológicos es a partir de los 21 años. Entonces ahorita todavía su organismo de ustedes, por eso les digo que están pequeños, está todavía madurando. Entonces es hasta los 21. Entonces todavía les falta. Entonces hay que cuidarse con la nutrición, ¿sí? Es bien importante. Bueno, no sé si alguien quiera comentar otra cosa para que con todo esto que hemos visto, veamos ya ahora sí los procesos metabólicos, que básicamente son la respiración aerobia, anaerobia, fotosíntesis y la quimiosíntesis. Y una vez que tengamos esto bien entendido, pues hacemos problemas. Aquí está. Por ejemplo, aquí tenemos la glucosa. La glucosa es un componente orgánico que contiene 6 carbonos. Pero resulta que nosotros en los alimentos nunca tomamos un alimento donde la glucosa se encuentre como tal. Esa glucosa se forma dentro de nuestro organismo a partir de estructuras orgánicas, es decir, de carbohidratos que tienen semejanza. Pero también hay estructuras, hay carbohidratos como los almidones que solamente están formados por un conjunto de glucosas. Lo único que hace nuestro organismo cuando se metabolizan los alimentos que contienen almidones es separar las glucosas. Y entonces ya está la fórmula para que se inicie la reacción de glucólisis. Hay dos fórmulas en especial que se parecen mucho a la estructura de la glucosa. Son la galactosa y la fructosa. Entonces, estas dos fórmulas, galactosa y fructosa, contienen, igual que la glucosa, 6 carbonos. Pero el acomodo de los hidrógenos, de los carbonos, de los OHs, tienen diferente acomodo y por eso una se llama galactosa y la otra se llama fructosa. Pero el organismo en este caso las lleva a ser glucosas. Ahora aquí hay algo muy importante. Los carbohidratos tienen varios nombres, porque hay veces que voy a manejar no solamente carbohidratos. Uno de ellos que ustedes conocen es hidratos de carbono, azúcares, polialcoholes. ¿Por qué polialcoholes? Porque si ustedes recuerdan la fórmula química de cualquier carbohidrato lleva OHs. En este caso es el grupo funcional de los alcoholes en química orgánica. Entonces, por eso se llaman también polialcoholes. Entonces, azúcares, hidratos de carbono, carbohidratos, polialcoholes. Y a ver, falta un nombre. ¿Cuál es el otro nombre que falta? A ver si por ahí lo saben. Hidratos de carbono. Esos son los nombres con los que se conocen los carbohidratos. Y aquí tenemos este polialcohol llamado glucosa, que también puedo decir que es un hidrato de carbono. Puedo decir que es un carbohidrato, etcétera. Bueno, ¿qué es lo que sucede aquí? Aquí tenemos el ATP, pero ese ATP fue creado en las mitocondrias.
Se crean muchos ATPs para diversas funciones, no solamente para la reacción de glucólisis. Ahora, aquí si se dan cuenta, aquí tiene 3 fosfatos, aquí se quedó con 2. ¿Por qué? Porque se liberó un hidrógeno y en el carbono número 6 se colocó precisamente el fosfato, que se originó, más bien se lo cedió, en este caso el ATP. Aquí tenemos el ATP que se convierte en ADP y el fósforo que se libera lo gana la glucosa para convertirse en glucosa 6-fosfato. Aquí me pueden decir qué reacción es oxidación o reducción. ¿Aquí qué pasó? Una reducción, ¿no, maestra? Ya que perdió un hidrógeno. Sí, exactamente. O sea, aquí se perdió un hidrógeno, pero al mismo tiempo el ATP liberó uno. ¿Quién lo ganó? Lo ganó la glucosa. Entonces, el ATP se convirtió en ADP. Y como dice Emilio, ¿qué es lo que sucede? Que aquí se da una, en este caso, bueno, se puede decir que se dan las dos. Pero aquí en el ATP, cuando cede, tiene que ceder un fósforo a la glucosa. El que cede es el oxidante. Entonces aquí el ATP se convirtió en oxidante. Pero resulta que la glucosa ganó el fosfato. Pero se tuvo que liberar un hidrógeno para que se pudiera utilizar ese lugar, lo utilizara el fosfato. Entonces aquí hay una glucosa 6-fosfato. Luego, esa glucosa 6-fosfato sufre un arreglo. ¿Eso qué quiere decir? En química orgánica existen compuestos que se llaman isómeros. Los isómeros, ¿qué son? Son las mismas estructuras químicas que contienen la misma cantidad de elementos pero diferente acomodo. Entonces aquí, esta glucosa 6-fosfato se acomodó de otra manera. Tiene la misma cantidad de carbonos, de hidrógenos, etc. Lo único es que se hizo una isomería. Y la isomería es utilizar la misma cantidad de elementos para dar otra fórmula química. Bueno, ahora de la fructosa 6-fosfato, otra vez el ATP liberó un hidrógeno. El ATP fue el oxidante porque liberó y lo ganó en este caso la fructosa. Ahora tenemos 2 fósforos. Uno se localiza en el carbono 1 de la fructosa y en el carbono 6. Ahora, esta molécula es muy importante porque esta molécula es la que nos va a llevar a la formación hasta el final de piruvatos. ¿Sí? De piruvatos nos va a llegar a formar. Pero veamos, aquí, esta fructosa tiene la misma cantidad de carbonos que la glucosa. ¿Cuántos carbonos tiene entonces la fructosa? A ver, la glucosa, ¿cuántos carbonos tiene? Y se los acabo de decir. Es muy importante entender eso porque si no entendemos no vamos a poder hacer problemas. A ver, la glucosa, ¿cuántos carbonos? 6, muy bien, perfecto. Quedamos que aquí se produce una isomería en la fructosa 6-fosfato. Entonces esa fructosa tiene 6 carbonos también, nada más que se reacomodó. Se dio lo que se llama una isomería. Ahora, ¿qué sucede? Esta fructosa, dije que tiene 6 carbonos. ¿Por qué? Porque aquí dice que en el 1 y en el 6 tiene fosfatos. ¿Y qué sucede? Se formaron gliceraldehídos 2. Entonces, y son iguales. Entonces, a partir de la fructosa se formaron los gliceraldehídos. ¿Cuántos carbonos tienen los gliceraldehídos entonces? Si aquí tiene 6. 3. Exactamente. Cada gliceraldehído tiene 3. Quiere decir que la fructosa se dividió. Si se dan cuenta, aquí dice que tiene un fosfato en el 1 y otro en el 6. Ah, pues resulta que cada gliceraldehído precisamente se quedó con un fosfato. Aquí está. Ahora, esos gliceraldehídos, ¿qué va a suceder con ellos? Ah, bueno, necesitamos transportadores de electrones. Estos son el NAD, que se convierte en NADH. Y estos, como ya vimos, los que participan para la formación son vitaminas. Ahora, aquí tenemos una PI. Esa PI es un fósforo inorgánico. ¿De dónde salió? Ah, pues resulta que nosotros tomamos nutrientes. Y dentro de esos nutrientes, sobre todo si tenemos dentro de la nutrición los presentes, la lechuga, los rábanos, el pepino, pues de ahí va a salir. Resulta que este fósforo tiene energía, pero esa energía la va a utilizar
en el momento adecuado, no la debe de gastar. La tiene que invertir cuando se forme este tipo de compuesto. Si se acuerdan, este gliceraldehído tenía un fósforo. Estos transportadores de electrones llevan el fósforo a la reacción, pero resulta que para que ese fósforo se acomode se debe liberar un hidrógeno. Y entonces aquí se liberan los hidrógenos. Tenemos dos. Entonces liberan hidrógenos, entra el fósforo y tenemos una molécula, bueno, dos moléculas iguales, porque está sucediendo al mismo tiempo esto, donde cada una lleva dos fósforos, en el 1 y en el 3. Esta sigue siendo de 3 carbonos, esta sigue siendo de 3 carbonos. Ahora aquí, ¿qué sucede? Si nosotros vemos con atención lo que dice una molécula y lo que dice la otra, y lo relacionamos con esto, me pueden decir qué pasó del 1,3 bifosfoglicerato a 3-fosfoglicerato, ¿qué pasó? A ver, aquí, ¿cuántos fósforos tiene? El bifosfoglicerato, ¿cuántos fósforos tiene? Dice bi. 2. 2. ¿En qué carbonos? Aquí lo dice. ¿En el 1? 1 y 3. Ajá, igual sucedió esto. Pero esta molécula igual va a reacomodarse, se rompen algunos enlaces para que se reacomode, ahí está la entalpía y la entropía, y nos va a dar 3-fosfoglicerato. Tenía 2, ahora tiene 1. ¿Qué pasó? Relacionemos con esto. Se oxidó. Exactamente. Esta molécula tiene 2 fósforos. Pues al pasar a 3-fosfoglicerato liberó un fósforo y ese fósforo lo ganó el ADP. Igual fue una reacción simultánea del otro lado. Aquí está. Ahora veamos. Esta estructura química que tiene un fósforo en el carbono 3, ahora se convierte en 2. Va a tener en este caso, ¿qué pasó aquí? Este lo tenía en el 3 y aquí dice ahora 2. Aquí 3 y 2. A ver, ¿qué sucedió? Y sigue teniendo la misma cantidad de fósforos. A ver, este 3, ¿qué nos indica? Que el fósforo, ¿en qué carbono está? En el 3. En el 3. Y entonces este 2 quiere decir que cambió, ya no está en el 3. ¿Dónde está? En el 2. Exactamente. ¿Sí? Entonces, eso es lo que, y eso que todavía no pongo fórmulas químicas, pero con esto tiene que quedar bien. Entonces, lo que hay que entender perfectamente los cambios que se dan. Entonces, ahí estamos viendo que hay cambios. Y también, ¿cuántos ATPs invirtieron? ¿Y cuántos ATPs al final se forman? Bueno, entonces ahora vamos a ver qué sucedió aquí. Aquí ya vimos que se cambió el carbono 2, igual aquí sucedió. Ahora, ¿qué sucede aquí? ¿Qué nos está diciendo? Esta es la molécula del agua. Quiere decir que hubo una ¿qué? Deshidratación. Aquí está. Son 12 deshidrataciones hasta ahorita. 1 y 2. Porque recuerden que tenemos 2 moléculas donde está sucediendo exactamente lo mismo. Ahora aquí, ¿qué sucede? Al haber la deshidratación, ya nos está dando pauta que ya casi llegamos a formar el piruvato, que es la molécula importante para que, si todo esto lo está realizando un microorganismo, se va a la fermentación. Pero si lo estamos haciendo nosotros, esa glucólisis o reino animalia, se va en este caso a la formación del acetilcoenzima. Entonces aquí estamos viendo el fosfoenopiruvato. Fosfoenopiruvato. Todavía tiene el fósforo, aunque no está señalando en qué número. Igual este. Pero resulta que aquí, bueno, aquí no se alcanzó a ver, pero este ADP, ese fósforo que está aquí, sale y se convierte en este caso en un ATP. Igual aquí. Entonces, este ADP, este fósforo que tiene, lo gana y se convierte en ATP. Igual aquí.
Este fósforo sale, lo gana el ADP y se convierte en ATP. Y nos da como resultado piruvatos. ¿Cuántos? 2. Repasemos. Empezamos con la glucosa. Pasaron algunos desórdenes para llegar a la fructosa 1,6-bifosfato. Aquí veamos. Aquí para comenzar la glucólisis se invirtieron 2 ATPs, 1 y 2. La fructosa se va a dividir en 2 moléculas y cada una contiene 3 carbonos. Ahora, ¿qué resulta? Que aquí el fósforo inorgánico que surge de la nutrición de los alimentos que contienen los transportadores de electrones van a ayudar a que se sume al gliceraldehído para que se convierta en 1,3-bifosfoglicerato. Pero recuerden, 2 moléculas porque la fructosa se dividió. Bueno, entonces aquí tenemos un transportador de electrones que se convierte en NAD. Otro transportador de electrones que se convierte en NAD. Ahora aquí, esta molécula de 1,3-bifosfoglicerato son 2. En cada una, ¿qué pasa? Que aquí se está restituyendo el ATP. Aquí se restituyó el ATP. Entonces, esta es la ganancia, esta es la ganancia. Hubo 2 deshidrataciones. Y aquí otra vez hubo otra ganancia de un ATP, se restituyó, y otro ATP. Si contamos las ganancias, bueno, todos los ATPs de aquí que se volvieron de ADP, se convirtieron en ATP. 1, 2, 3 y 4. ¿Y aquí cuántos se invirtieron? 1 y 2. Digo se invirtieron porque se convirtieron en ADP, ya lo vieron. Se convirtieron. Entonces, al final yo tengo 4 ATPs. Esa no es la ganancia neta, porque hay que descontar la inversión. Es como una tienda. En una tienda imaginariamente hipotético, porque una tienda, con lo que voy a decir, no se forma con esa cantidad de dinero, de ahorros. Imaginemos que una tienda le iniciamos con 200 pesos. Y después que pasa un año, contabilizamos y tenemos 400 pesos. Entonces, la ganancia neta no son los 400 pesos, porque hay que quitarle lo que invertimos, los 200 pesos que ahorramos para invertirlo en la tienda. Entonces, la ganancia neta de la tienda, ¿cuánto es? Si al final contabilizamos y tenemos 400 pesos después de un año. ¿Cuánto es la ganancia neta? 200. Exactamente, es 200 pesos, porque tenemos que descontar nuestros ahorros. Nuestros ahorros imaginariamente fueron 200 pesos para abrir la tienda. Y pasó un año, contabilizamos y 400. Entonces realmente ganamos 200 pesos. Ah, pues esto se parece. Aquí se invirtieron 2 ATPs. Aquí están. Desde glucosa hasta fructosa 1,6-bifosfato se invirtieron 2. Esta molécula se dividió. Y aquí estamos viendo que se forman ¿cuántos ATPs? 1, 2, aunque aquí no está marcado, pero es ATP. 3 y 4. Entonces realmente la ganancia neta de ATPs es de 2 ATPs. Porque de aquí de los 4 tenemos que descontar los 2. En este caso, los 2 que se invirtieron. Ahora, repasemos. A partir de una glucosa, al final de todas estas reacciones, ¿cuántos piruvatos se formaron? 2. 2. 2. Muy bien. A partir de la fructosa 1,6-bifosfato, ¿cuántos gliceraldehídos se formaron? 2. 2. Exactamente. Y hubo una serie de reacciones, ¿sí? Donde una reacción antepenúltima es la fosfoenopiruvato, que fueron 2. ¿Cuántas deshidrataciones hay en total, en toda, desde glucosa hasta la formación del piruvato? 2. 2. Eso es lo importante que se tiene que entender. La ganancia
¿Cuántos piruvatos? Y cuando yo digo a partir de una glucosa al final de todas estas reacciones, ¿cuántos piruvatos? Son 2. ¿Cuántos deshidrataciones? 2. Desde, ahora escuchen, desde fructosa hasta el fosfoenol piruvato, ¿cuántos ATP se formaron? Dije, desde fructosa pasó todo esto pasó. A ver, voy a hacerlo un poco más pequeño para que lo alcance. ¿Cuántos ATP se formaron desde fructosa hasta el fosfoenol piruvato, hasta el piruvato? ¿Cuántos? Aquí, ¿cuántos? 8. No, a ver, otra vez. 4, ¿no? Veamos. No importa que se equivoquen, yo también me puedo equivocar en un momento y todos nos equivocamos. Si viera cuando yo era estudiante, ¿cuántas veces me equivoqué? Entonces, a todos nos pasa. Ustedes hablen y punto. Lo importante es entenderla. A ver, veamos de fructosa hasta la formación de piruvato. Yo les pregunté, ¿cuántos ATP se formaron? Aquí está uno. De este ADP, ¿sí? Más un fósforo que libera esto, porque aquí tiene 2, acuérdense, tiene 2, se queda con 1. Pues ese fósforo que se libera es para recuperar un ATP. Aquí también se recupera otro, aunque no está señalado este ADP, otro. Y de este lado, un tercero. Y de este lado, un cuarto. Entonces, desde fructosa hasta piruvato, se formaron en total 4 ATPs, ¿sí? Ahora, ¿cuántas deshidrataciones? Ya mencionamos 2. ¿Cuántos fósforos inorgánicos intervienen para que los transportadores lo lleven exactamente a la reacción? Aquí está. Si ven, los transportadores tenemos a la izquierda y a la derecha. Entonces, aquí, ¿cuántos fósforos inorgánicos los transporta el NAD? Aquí tenemos 1. ¿Cuántos son en total? Intervienen 2 NAD, porque para cada fósforo se requiere 1. Es como si fuera el coche. Este es el coche llamado NAD. ¿De quién? Del fósforo. Este es el coche que lo va a transportar. ¿A quién va a transportar este NAD? Al fósforo. ¿Para qué? Para que ese fósforo no gaste su energía. La va a gastar en el preciso momento en que se une al bifosfoglicerato. Por eso se llaman estos transportadores de electrones. No interfieren con el producto tampoco. Simplemente es como el automóvil, el coche, la camioneta, etc. Entonces aquí, ¿cuántos fósforos inorgánicos intervienen en la glucólisis? 1 y 2. ¿Cuántos NAD, NAD intervienen? 2. ¿Sí? Y recuerden que estos transportadores se forman a partir de las vitaminas. Ahora, de glucosa a piruvato, otra vez para reafirmar, ¿cuántas deshidrataciones se dieron? 2. 2, correcto. Otra vez para repasar. ¿Cuántos fósforos inorgánicos participaron en la reacción de glucólisis? 2. ¿Cuántos transportadores de electrones participaron? 4. 2. Porque recuerden imaginariamente el NAD, se los digo así para que lo recuerden, es como el automóvil de quién, del fósforo. Por eso se llaman transportadores de electrones. Para que ese elemento fósforo gaste su energía al formar el enlace con quién, con esta molécula. Porque si se acuerdan, aquí el gliceraldehído tenía 1. Sufrió una serie de cambios, pero al mismo tiempo el fósforo que transportó el NAD llegó y se enlazó a este, igual que aquí. Entonces, si tenemos una glucosa, ¿la glucólisis en qué consiste? En iniciar con glucosa y terminar en piruvato, donde se dieron 2 deshidrataciones, ¿sí? Donde participaron 2 transportadores de electrones, el NAD, donde participaron 2 fósforos inorgánicos.
y la ganancia neta de ATPs es de 2. Aquí se ganaron 4, pero descontamos los 2 al inicio de la glucólisis, entonces nos va a dar una ganancia de 2. Ahora, vamos a ver si ya quedó claro. Si se tienen 4 glucosas, ¿cuántos piruvatos se forman? ¿Cuántas? Sí. Si se tienen 4 glucosas, ¿cuántos piruvatos se forman? 8. Muy bien. Dentro de las reacciones de glucólisis, otra vez, tenemos 4 reacciones de glucólisis. ¿Cuántos fósforos participaron? Se tienen otra vez 4 reacciones de glucólisis, 4 glucosas. ¿Cuántas fósforos participaron en las 4 reacciones de glucólisis? 8, correcto. ¿Me pueden decir si se empezó con 4 glucosas, cuántas fructosas, 1 bifosfato, 5 bifosfatos se formaron? ¿Cuántas? 6 bifosfatos se formaron. Si Igual se tienen 4, 4, exactamente. Si se tienen 4 glucosas, ¿cuántos ATPs se invirtieron al inicio de la reacción de glucólisis? 4 igual, ¿no? Exactamente. Ahora le vamos a hacer al revés. Se tienen 16 piruvatos. Para la formación de 16 piruvatos, ¿cuántas glucosas intervinieron? 8. Exactamente. Entonces, ya ven, están fáciles los problemas. Es algo parecido, pero no hemos terminado todo, ¿sí? Entonces formaron 8, ¿sí? Y si hubieran sido 40 piruvatos, ¿cuántas glucosas intervinieron? 40 piruvatos, ¿eh? 20. Exactamente, serían 20. Esa es la mitad, porque aquí estamos viendo que a partir de una glucosa se están formando, ¿qué? 2 piruvatos, pero si me están diciendo 40, pues es la mitad, porque a partir de esta glucosa sucede todo esto y me da estos piruvatos. Muy bien, así es. Ahora escuchen, si nos dicen que tenemos 53 piruvatos, ¿cuántas glucosas intervinieron? 53 piruvatos. Tengo un número que no es par. 26. Exactamente, si tengo 53, el número impar no cuenta, cuentan los 52. ¿Sí quedó claro? Bueno, esto no existe de 53, eso yo lo inventé para ver qué me decían. Bueno, entonces aquí tenemos entonces qué es lo que pasa. Ya sabemos que son 2 fósforos, 2 transportadores, etcétera, ¿sí? Y si yo les digo, por ejemplo, en la reacción de glucólisis se tienen 14 NADs. ¿Cuántas vitaminas originaron esos NAD? Pues es la misma cantidad de NAD, porque cada vitamina origina un NAD. Entonces, con esto creo que quedó claro cuánto se invierte de ATPs. Aquí se formaron 4, pero ya sabemos que la ganancia neta son 2. Quedó claro también que a partir de la fructosa hasta la formación del piruvato es cuando se forman los ATPs. Antes no. Antes se tiene la inversión que se hizo de ATP son 2. Pero a partir de fructosa a piruvato se forman 4. Esa también puede ser. A partir de fructosa a piruvato se forman 4 ATPs. 1, 2, 3 y 4. Los dejo. Que tengan muy bonito día y no se olviden de regalar una sonrisa. Es un regalo hermoso que no se compra en ningún lado del mundo.